Hola hermanitos, buenas tardes, bienvenidos a este programa sobre la divina voluntad, en donde vamos a ir hablando sobre los temas y vamos a ir dando lectura a varias situaciones del libro de cielo para ir conociendo y profundizando este terreno que nuestro Señor Jesucristo nos ha querido dar, este don que nos ha querido dar de la divina voluntad para poder regresar a la santidad que tenía Adán, esa santidad divina en la cual él podía estar en contacto directo con Dios y le daba el amor que Dios merecía. Entonces, vamos a empezar por hablar del libro de cielo, que es esta revelación que le da nuestro Señor Jesucristo a Luisa Picarreta, en donde ella, por orden de su director espiritual, escribe todos los mensajes que nuestro Señor Jesucristo le revela. Ella es de Corato, Italia, y ella escribe un total de 36 cuadernos, que actualmente los conocemos como los 36 volúmenes del libro de cielo. Estos escritos estaban, o más bien están, aprobados por varios sacerdotes y obispos que le han dado el imprimatur y que es decir, que se puede imprimir y que no tiene ningún tipo de información contraria a la fe de la Iglesia Católica. Actualmente estos escritos, alrededor de 19 escritos, fueron avalados por un santo que ya tenemos en la Iglesia Católica, que es San Aníbal de Francia, y que él tuvo la oportunidad de leer los libros y de darles el Nihil Obstat. Entonces, estos libros hay que leerlos en orden y vamos a encontrar en este orden la forma en la que Jesucristo fue revelando todo este tipo de enseñanzas. Y además, si nosotros comparamos los escritos de la sierva de Dios con la Sagrada Escritura, el Catecismo y la tradición de la Iglesia Católica, nosotros vamos a entender de una mejor manera lo que nos quieren decir. Si nosotros encontráramos en los escritos alguna contradicción con todo esto, pues entonces diríamos que son unos escritos que no vienen de inspiración divina. Sin embargo, bueno, ya sacerdotes y estudiosos en el tema los han revisado y pueden tener la seguridad que no hay nada en contra de la Iglesia Católica. Hay algunas cosas que pudiéramos entender como confusas, pero es porque nosotros estamos muy arraigados a lo nuestro y cuando nos vienen a cambiar el modo de ver las cosas, a veces chocan y decimos, no, 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 esto no puede ser. Pero nosotros tenemos que tener una amplitud, tenemos que ampliar nuestra visión para entender de una forma adecuada los escritos que están en estos libros. Y fíjense, el 2 de agosto de 1930, nuestro Señor le dice a Luisa: hija mía, todas las cosas acá abajo, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural, están veladas. Solo en el cielo están develadas. Es decir, nuestro Señor le dice a Luisa que aquí en la tierra nosotros tenemos como si fuera un antifaz, ¿no? Algo que nos bloquea la vista de pues la parte divina. Entonces, ese antifaz que nosotros tenemos solamente nos permite ver las cosas de la tierra. Y luego dice, yo mismo, verbo del Padre, tenía el velo de mi humanidad. Todas mis palabras, mi evangelio, bajo formas de ejemplos y de semejanzas, y solo comprendía quién se acercaba a escucharme con fe en el corazón. Entonces aquí nos va a empezar a decir cómo nos vamos a quitar esos velos o ese antifaz que solamente nos permite ver las cosas de la tierra. Primero tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo y fe en todo lo que nos enseña la Santa Iglesia. Con la humildad y con el querer conocer las verdades que yo les manifestaba para ponerlas en práctica. Entonces, primero nosotros tenemos que tener fe. Después, la humildad. Si nosotros tenemos una actitud soberbia, o si nosotros tenemos soberbia en nuestro corazón, no vamos a dejar entrar todo el conocimiento de la divina voluntad y no nos vamos a quitar estos velos. Entonces tenemos que tener humildad. Y una vez que nosotros ya tenemos esa fe y esa humildad, entonces
Nosotros debemos querer conocer todas estas verdades y querer tener esa santidad que Dios anhela que tengamos. Y una vez que nosotros vamos conociendo todo este torrente de información, todas estas gracias que el cielo nos va a regalar y todos estos dones que el Señor nos va a dar, pues tenemos que irlos poniendo en práctica. Y esto se va a ir logrando conforme nosotros vayamos actuando, conforme nosotros vayamos dando vida a esa divina voluntad en nosotros, en cada acción que nosotros tengamos en el día. Y después le sigue diciendo a Luisa: así son mis verdades que yo con tanto amor te he manifestado sobre mi divina voluntad. De otra manera quedarán ciegos, y yo les repetiré el dicho del Evangelio: tenéis ojos y no miráis, oídos y no escucháis, lengua y sois mudos. Entonces, si nosotros no queremos encontrar o atender a todas estas situaciones de la divina voluntad, pues nosotros no vamos a poder avanzar en la divina voluntad. Y podemos quedarnos solamente en la lectura del libro, pero nosotros tenemos que llevarlo a la práctica para poder aprovechar todo lo que el Señor nos quiere dar y todo lo que nosotros le podemos dar al Señor. Que eso es lo importante, lo que nosotros le demos al Señor. Porque nosotros siempre pensamos en nosotros: ¿qué me va a dar Dios? ¿Qué me van a dar los demás? ¿Qué provecho voy a obtener de tal o cual situación? No, nosotros debemos de cambiar la manera de ver las cosas y la manera de hacer las cosas. Y entonces ahora no es yo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer para mí? Voy a ver lo que voy a hacer para los demás, lo que voy a hacer para Dios, principalmente para Dios. Y cómo voy a agradarle a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir cambiando esa mentalidad y irnos desapegando de las cosas del mundo, que es el tema de la siguiente charla, del siguiente programa, que vamos a ver el desapego, cómo lo manifiesta el Señor en el libro de cielo. Y bueno, respecto a Luisa, podemos ver que ella vivió una vida santa, de oración, de sufrimiento. Y bueno, la Iglesia Católica ha revisado esta situación y la ha nombrado sierva de Dios, que ya es un paso adelante de la santidad, que la Iglesia Católica va investigando la vida de las personas. Primero las hace siervos de Dios, después beatos, para finalmente hacerlos santos. Pero para llegar a la beatificación y a la canonización se requieren de milagros. Entonces, y de los frutos que puedan dar, por ejemplo, los escritos de Luisa. Entonces, lo que está esperando la Iglesia es ver milagros que puedan ser comprobables por la ciencia, que son milagros, y además están esperando a ver los frutos que da la divina voluntad. Finalmente, todos estos libros fueron revisados por sus obispos desde el año 1884 hasta la muerte de Luisa en 1947. Y ella escribió todo lo que el Señor le manifiesta durante un periodo de 40 años. Es decir, los libros de cielo fueron escritos en un periodo de 40 años. Y además del libro de cielo, escribió también un libro que son meditaciones para el mes de mayo, que nosotros lo podemos hacer en cualquier mes del año, no hay ningún problema, que es La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, donde nuestra Santísima Madre le revela a ella toda su vida, pero desde un punto de vista sobrenatural y desde el punto de vista de la Divina Voluntad. Es maravilloso ese libro. Y tenemos también el libro de las 24 horas de la Pasión, en donde nosotros vemos todo el sufrimiento que tiene nuestro Señor Jesucristo en su pasión dolorosa, y además vemos que cada acto de esa pasión va reparando pecados. Entonces nosotros vamos a ir analizando este libro de las 24 horas de la Pasión los viernes, en el programa de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver las promesas que tiene la meditación de estas 24 horas. Entonces, los espero el viernes para que podamos analizar este libro que es maravilloso y que nos va a enseñar cómo nuestro Señor Jesucristo va reparando y cómo nosotros podemos ir reparando en la divina voluntad a través de las horas de la Pasión. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos mañana en Caminando en la Fe Católica. Vamos a tener el Evangelio, vamos a tener también el programa de María en el Mundo, vamos a ver a Nuestra Señora de Montserrat y Nuestra Señora del Rocío. Ahí los veo.